La obesidad no es una condición, definitivamente hay un componente genético en el tema, pero la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Hoy nos acompaña Aldo Aybar, cirujano especialista en procedimientos bariátricos con más de 15 años transformando vidas en el quirófano. Tienes que dejar de tomar agua unos 15 o 20 minutos antes de tu comida, por eso es importante los horarios. ¿Por qué? Porque tienes que comer con el estómago vacío. Graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con maestría en la Universidad San Martín de Porres, es distinguido Fellow del American College of Surgeons y miembro de prestigiosas sociedades médicas, incluyendo la Asociación Peruana de Anestesia, Cirugía y Endoscopía Bariátrica. El periodo de luna de miel bariátrica, que demora 1 año y medio. Entonces, en el que hagas lo que hagas vas a perder peso. Su dedicación a revolucionar el tratamiento quirúrgico de la obesidad lo ha posicionado como referente en este campo. Además de su brillante carrera quirúrgica, es profesor en 3 importantes universidades peruanas. Si bien el procedimiento que uno hace tiene que estar bien hecho y ofrecer seguridad y calidad, el 90% del éxito es del paciente. Ha llegado tardísimo, pero estamos ya empezando con la cirugía robótica acá en el Perú. Fuera del hospital disfruta de su papel como esposo de Melissa y padre de Vasco, Rafael y Oscar. Hay personas a las que tú les dices, no te opero por alguna condición médica que tengan. Bienvenido, Aldo, a Podcast Vitamínico. Gracias por estar acá. Es un honor tenerte como invitado. Ay, por favor, gracias Pamela. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Nos conocemos muchísimos años. Demasiados. Sí, muchísimos años. Y de verdad es un honor estar acá. Felicitarte por todo lo que has conseguido en los últimos años. Ha sido extraordinario. Ay, gracias. ¿Ya? Y bueno, yo estoy aquí para poder responder todas las preguntas y todas las inquietudes que podamos tener y tener una linda conversación sobre las cosas de las que, bueno, hago un poquito, ¿no? Así es. Así es. Bueno, nosotros ya hicimos una descripción tuya. Eres un médico cirujano especializado en cirugía bariátrica. Bueno, mi especialidad directamente es cirugía general, Ok. que es el nombre tradicional, por decirlo de alguna manera, de la especialidad. Básicamente lo que hacemos es cirugía digestiva. La cirugía bariátrica es una subespecialidad dentro de lo que es la cirugía digestiva. Y bueno, sí, es lo que más hago en mi práctica privada actualmente, ¿no? ¿Cómo así decidiste irte a esa rama? Bueno, te soy sincero, creo que lo que más me gusta de la cirugía bariátrica es el impacto que genero en las personas que atiendo, ¿no? O sea, y es más, se lo digo a mis pacientes en consulta. Yo podré haber operado una vesícula, por ejemplo, la semana pasada en el hospital y probablemente esa persona ni sabe quién lo operó o no se acuerda. Claro. ¿No? Entonces, pero tú le preguntas a la primera manga que operé hace más de 5 años y te aseguro que se acuerda mi nombre, mi apellido y me Total. sigue en redes y está agradecido, a pesar de que soy yo el que tengo que agradecerles la confianza en mi trabajo, porque este es un área de mi especialidad donde si bien el procedimiento que uno hace tiene que estar bien hecho y ofrecer seguridad y calidad, el 90% del éxito es del paciente. Total. Es netamente del paciente y del compromiso que él asume consigo mismo, no conmigo, con la clínica. Mira, te soy sincero, ni siquiera con la familia. Es una decisión y un compromiso personal. Total. Y los resultados son un fruto de ello, ¿no? Ahora cuéntame, ¿cómo es todo este proceso de empezar, o sea, de definir, ok, vamos a hacerte una cirugía bariátrica? Porque yo me imagino que no es solamente lo decido, sino antes de eso uno tiene que haber sido, no sé, consciente de que tiene malos hábitos alimenticios, entonces vas a cambiar este patrón. Por supuesto. Y ayudarte primero con psicología, me invento, ¿no? Un nutricionista, pero ¿eso empieza contigo o empiezan los pacientes por su cuenta y van a ti después? Definitivamente el paciente tiene que tener, y si no lo tiene, lo primero que le decimos en consulta justamente es eso, tiene que haber una voluntad de cambiar algo que está mal con su vida. Y lo segundo es que el paciente que tiene un problema de obesidad tiene que reconocer a la obesidad como lo que es, como una enfermedad. Okay. La obesidad no es una condición, la obesidad no es, no, lo que pasa es que yo soy así porque por genética, claro. o sea, definitivamente hay un componente genético en el tema, pero la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Y ni siquiera es un tema de solamente acúmulo de grasa. Si tú estudias a un paciente obeso vas a encontrar que esa célula de grasa, esa molécula de grasa está dentro de la célula, o sea, Wow. es una enfermedad crónica. Entonces el paciente tiene que verlo desde ese punto de vista, ¿ok? Y muchas veces también entender de que lo que se va a hacer como tratamiento para esta enfermedad crónica no es milagroso ni es mágico.
Claro, no es te corto y pum, vas Se a ser acabó. flaco. No, no es tan sencillo como eso. Entonces, hay pacientes que llegan a consulta pensando que es un tema estético. Hay pacientes que llegan a consulta pensando que es una solución mágica o que es la salida fácil. Y de salida fácil no tiene absolutamente nada. Eso es lo que te iba a preguntar, porque es lo que tú dices, ¿no? Es como la solución mágica, como lo que No quieren existe. todos, la píldora mágica. No existe pero me magia, no imagino- existe milagros, existe ciencia, existe evidencia, existe estudios. Tú trabajas en salud y sabes perfectamente de que todo lo que hacemos los profesionales de la salud está basado en algo, en una evidencia científica. Entonces eso es lo principal. Entonces el paciente tiene que tener voluntad de cambio y tiene que saber a lo que se va a tener que enfrentar. ¿Ok? Luego, sí, de una u otra manera empieza por mí, porque yo soy el que le va a dar la cara y el que se va a sentar detrás de un escritorio a explicarle cómo va a ser el proceso. Sí, también definitivamente empieza un trabajo de un equipo multidisciplinario, lo dijiste muy bien, psicólogo, sí, nutricionista, desde el arranque, ¿no? Es algo que también con el tiempo yo mismo he ido aprendiendo, porque al comienzo cuando yo tenía a mis pacientes yo decía, no, yo les puedo dar la dieta, no hay ningún problema, ¿no? Las 8 primeras semanas se las daba yo la dieta. Y durante la primera parte del proceso era, doctor, disculpe, la proteína que estoy tomando no me gusta. Doctor, la vitamina es efervescente y no la paso. Entonces empezaba a ver temas más fuera de mi especialidad que directamente relacionados a la cirugía, que es lo que yo directamente hago. Entonces empecé a cambiar un poquito. Me costó mucho trabajo encontrar un equipo multidisciplinario que trabaje de la manera como yo quería que trabaje. Y ahora desde el inicio, ¿no? La nutricionista es una semana, 15 días, 20 días, hasta un mes antes de lo que programamos la cirugía. Hay una evaluación psicológica previa para poder determinar si el paciente tiene o no algún tipo de trastorno que necesite algún tipo de tratamiento previo a la cirugía. Y obviamente pues el tema de preparar al paciente para poder intervenirse quirúrgicamente. Hay que hacer en la gran mayoría de casos una endoscopía, hay que ver cómo está la cámara gástrica por dentro para no llevarnos sorpresas durante el acto operatorio. Ahí podemos identificar si el paciente tiene, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico severo o una hernia del hiato esofágico. En algunos casos, gracias a Dios, a mí no me ha tocado, pero he tenido colegas que han encontrado tumores malignos en pacientes que no tenían ni idea de que tenían estas condiciones y que ha servido por lo menos para detectarlo de una u otra manera. También sirve para que el paciente pueda acudir a la clínica donde yo realizo la cirugía y realizarse todos los riesgos prequirúrgicos. Hay unos exámenes de laboratorio, de sangre, de orina, una evaluación por el cardiólogo para ver que la cirugía sea bien llevada. Y en algunos casos, dependiendo obviamente de la edad y del grado de obesidad y de las comorbilidades que pueda tener el paciente antes de operarse, en algunos casos es necesaria la evaluación por el neumólogo, con una radiografía de tórax y ver por qué. Porque hay pacientes que tienen obesidad y que también tienen apnea de sueño o dificultad para poder respirar de una manera adecuada. Entonces, todas esas evaluaciones se hacen previas para que el paciente llegue en el mejor contexto a su cirugía, desde un punto de vista global, cardiológico, neumológico, nutricional y psicológico. Ya, y una vez que tú haces todos estos descartes, ¿cuáles son los candidatos no aptos para someterse a la cirugía? Bueno, todo procedimiento para poder perder peso tiene indicaciones. Y esa es una de las cosas que también muchas veces es muy frecuente en consulta, ¿no? O cuando tú haces tus promociones, ¿no? Porque otro tipo de procedimiento, por ejemplo, no quirúrgico, es colocar un balón intragástrico o algunas otras alternativas que hay en el mercado. Pero el paciente tiene que ser consciente de las expectativas. Uno también como profesional de la salud tiene que escuchar los objetivos del paciente y de acuerdo a eso hacer una recomendación. Porque hay mucha gente que viene y pregunta de frente precio, de frente ¿cuántos kilos voy a perder? Sí, ¿cuántos kilos voy a perder? No, y es un tema de una evaluación integral. Claro. El paciente tiene que pasar por una evaluación integral y el profesional de la salud lo que tiene que hacer es recomendar lo que él considera más adecuado para su caso. Eso a veces es muy complicado para la persona por escuchar, ¿no? Porque dice, no, pero yo quiero colocarme un balón. Sí, pero no es lo que necesitas. O sea, tu grado de obesidad no lo vamos a poder corregir con un balón. Tu indicación es quirúrgica y muchas personas son reacias a eso porque le tienen miedo a la cirugía o porque tienen a lo mejor una mala experiencia personal o familiar en alguna clínica o con una cirugía de otro tipo y le tienen muchos reparos a eso. Entonces ahí empieza también el trabajo de uno como profesional de la salud en orientar y de recomendar al paciente lo más adecuado para su caso.
Porque yo sí soy un convencido de que si tú tienes un problema de salud, y en este caso la obesidad, al margen de que puedas tener otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, lo que sea, pero si eres un paciente obeso, si te vas a hacer algo, la idea es que tú llegues a tu peso ideal. Claro. Porque hay personas también que dicen, no, doctor, yo sé que tengo 40 kilos de sobrepeso, pero con 20 me conformo. Claro, ¿para qué entonces? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque lo que nosotros buscamos con estos procedimientos es que el paciente recupere su salud. El tema estético es secundario, Claro. ¿no? Hay una correspondencia con respecto a las comorbilidades asociadas a la obesidad. Normalmente un paciente obeso ya tiene algún tipo de prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes mellitus, que después de la cirugía y solamente con la dieta empieza a dejar los medicamentos. ¿Se corrige? Se corrige, se ya. controla. No curamos, porque eso obviamente no se lo podemos ofrecer, porque ni siquiera le estoy ofreciendo una curación de la obesidad. Claro. Le estoy ofreciendo un tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos para controlar esa enfermedad crónica. Es lo mismo con la diabetes, es lo mismo con la hipertensión. He tenido pacientes que tomaban 3 antihipertensivos, Pamela, antes de operarse y progresivamente han ido dejando 1, 2, 3 y solamente con su dieta y manteniendo su peso pueden mantener su presión arterial controlada. Okay. He tenido pacientes mujeres en edad fértil que no han podido concebir porque tenían un grado de obesidad muy alto y luego de la cirugía, con paciencia, mucha orientación por parte de mi equipo multidisciplinario y obviamente de su ginecólogo, han logrado salir embarazadas después de haberlo intentado muchísimo. Porque la obesidad también conlleva problemas hormonales, es una cambios, como tú dices. Totalmente. Entonces, el enfoque es integral. Y la evaluación tiene que hacerse de esa manera para que el paciente pueda llegar, como te dije hace un rato, en el mejor contexto a su cirugía y habiendo decidido con el paciente cuál cirugía es la mejor en su caso. Ya. Y acá vienen 2 preguntas. Una en base a la anterior. Hay personas a las que tú les dices no te opero por alguna condición médica que tengan. Pongo un ejemplo, hipotiroidismo, que se supone que afecta a la tiroides y es lo que te hace subir de peso en teoría. No vamos a corregir el hipotiroidismo, por ejemplo, porque esa es una condición que tiene el paciente y una enfermedad crónica, pero podemos corregir algunas consecuencias del hipotiroidismo. Okay. Y esa persona va a perder peso. No estoy seguro si realmente en el tiempo podrá llegar al peso ideal, pero vamos a poder corregir mucho del peso o del sobrepeso que tiene como consecuencia del hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué condiciones podrían existir? Te soy sincero, en algún momento yo le he recomendado al paciente que a lo mejor busque otro colega o otro médico o otro cirujano, porque cuando tú haces la entrevista inicial te das cuenta realmente si el paciente está listo o no para lo que se viene. Entonces he tenido, felizmente han sido pocos, algunos casos en los que he dicho, ¿sabes qué? No. Ay, no. Ok. No. Y regresando también a tu respuesta anterior, dices que tú evalúas al paciente a ver qué tipo de cirugía le conviene. Coméntanos un poco qué tipos de cirugía bariátrica hay. Perfecto, sí. Bueno, la más común, entre comillas, y la más popular, por decirlo de alguna manera, es la manga gástrica. En este caso es una cirugía que se conoce como netamente restrictiva. Lo que hacemos es cambiar el tamaño del estómago. De un 100% dejamos un 20% de estómago. Con esto conseguimos que el paciente cambie las porciones. Y cambiamos cantidad, pero por calidad. Para eso es necesario el equipo multidisciplinario. Entonces, esa es como la más popular. ¿Por qué? Porque es la que menos cambios realiza en la fisiología de la persona. Pero cuando tú quitas el 80% del estómago, ¿no estás igual como que disminuyendo, por ejemplo, la producción de jugos gástricos, de enzimas? De jugos gástricos no, pero sí de una hormona muy particular que se forma en el fondo gástrico, que es la grelina. Y la grelina es la que estimula el apetito. Claro. Y esa es la segunda forma como una manga gástrica afronta la obesidad. Pequeñas porciones, saciamiento rápido y menos apetito. El paciente va a tener que comer a las horas que tiene que comer porque sabe que tiene que comer, pero en la gran mayoría de casos no es porque sienta hambre, no es porque sienta un apetito voraz como en algún momento puede haberlo sentido. Hay un manejo hormonal definitivamente y eso ayuda para también lo que nosotros tenemos definido como un hambre emocional. Eso te iba a decir, porque yo tengo un tío, que es mi padrino, te amo, tío, si estás viendo esto te adoro. A él lo operaron y regresó a su peso. Pero él, perdón tío, te amo ya. Pero él tiene un tema, ya no de un tema de digestivo, sino
más obsesivo con, él no puede ver que hay un plato que no se acabó y es como que le da pena, no sé qué se desperdicie, no sé. Y es como, lo tiene que terminar porque no se puede botar la comida. Por O sea, eso te no se digo, puede desperdiciar. es un Entonces ahí tema, es un tema es un netamente... abordaje que se tiene que hacer psicológico. Y en algunos casos hasta psiquiátrico. Y bueno, yo he conocido personas que se han hecho la banda Ujú, el bypass, que ahora nos vas a seguir contando qué otros tipos de cirugía hay. ujú, Y ellos me decían que cuando comían un poquito de más de lo que tenían que comer, ujú. devolvían Así todo porque es, no les aguantaba. Y entonces ahí es como tú dices, educar tu mente también. así es. Bueno, entonces tienes la primera que es La manga la manga. gástrica, ¿no? Entonces, como es la que menos cambios produce, es como que la más adecuada para la gran mayoría de personas. Ok. ¿Ya? Luego tenemos las cirugías mixtas, que combinan restricción con una mala absorción de lo que va a comer el paciente. Ahí tenemos la bipartición con switch duodenal, tenemos el SADIS, tenemos el bypass gástrico clásico en Rux y el bypass de una anastomosis. Son ciertas técnicas que difieren una de la otra en algunas cosas muy, muy particulares, pero lo que hacen estas cirugías, aparte de comer poco, lo que come el paciente lo absorbe mal de alguna manera, Ya. ¿no? Entonces hay muchos nutrientes que no se van a absorber de manera correcta. Y dentro de esto también tenemos el tema del azúcar, el tema de los carbohidratos. Entonces, estos pacientes normalmente con problemas metabólicos asociados a la obesidad, les va a ser mucho más beneficioso este tipo de cirugías para poder controlar su peso y controlar el tema metabólico. Ahora, no quiere decir que sea una indicación exclusiva para. Si yo tengo un paciente diabético con obesidad 1 o de primer grado o de segundo grado y el paciente solamente usa medicamentos vía oral, ¿no? O con insulina en pocas dosis puede controlar su glicemia, probablemente una manga gástrica sería lo más adecuado. Pero si tengo un paciente que usa insulina en grandes cantidades, que aún así no tiene manera de controlar bien su glicemia, definitivamente un bypass probablemente sea lo más adecuado en su caso. Hay otras indicaciones también que ya se han visto en el tiempo y con evidencia científica, por ejemplo, cuando tenemos pacientes súper obesos que tienen un índice de masa corporal más de 50, estos pacientes van mucho mejor con un bypass que con una manga gástrica por la asociación de la mala absorción. Ok. Hay otros pacientes, por ejemplo, que tienen reflujo gastroesofágico severo por hernia o por lo que pueda haber pasado con el paciente, que si uno le hace manga gástrica probablemente vaya a empeorar el reflujo. Entonces, en estos casos sí está indicado el bypass. Ok. Y otra indicación de estos otros tipos de cirugía es cuando ya tuviste un paciente que se operó de manga gástrica y reganó peso, porque puede suceder. ¿Puedes reoperar eso? Puedes transformar esa manga en un bypass clásico o de una anastomosis. Normalmente esas decisiones se toman en sala de operaciones dependiendo de lo que te estás enfrentando, porque todas las cirugías que realizamos son cirugías mínimamente invasivas, son cirugías laparoscópicas. Hacemos cortes muy chiquititos en el abdomen y todo eso a través de una cámara y con unas pinzas y con unos equipos especiales para poder liberar esto. Entonces, cuando tú tienes una cirugía previa, normalmente vas a encontrar adherencias, normalmente vas a encontrar que la anatomía se ha distorsionado un poquito por el procedimiento quirúrgico previo. Entonces, si tienes la facilidad de poder hacer un bypass clásico, probablemente sea una buena alternativa. Pero si tienes muchas adherencias, no hay buena movilización de las asas intestinales, probablemente un bypass de una anastomosis sea una buena alternativa. No hay una evidencia científica concluyente que te diga este procedimiento es el mejor si es que ya tuviste una manga previa. Ok. ¿No? Todavía Criterio del doctor. cada vez que vamos a congresos escuchamos que hay gente que está pro un tipo de cirugía, otros que están pro otro tipo de cirugía, hacen hasta un versus, siempre en todos los congresos de cirugía bariátrica hay un versus, ¿no? Bypass clásico versus bypass de una anastomosis, bypass clásico versus ADIS, bypass clásico versus bipartición. Y hay gente que obviamente defiende su postura porque tiene resultados adecuados y porque tiene una estadística que lo respalda. Al final, te soy sincero, creo que la idea sería que hagas lo que realmente sabes hacer y que sabes hacer bien y que va a servirle a tu paciente, que tú estás seguro de que le va a servir. Obviamente hay una evidencia científica respaldando esta decisión, pero la decisión se toma en conjunto con el paciente y obviamente con el respaldo como profesional que tienes, ¿no?
Ya, y cuéntame un poquito también que lo mencionaste hace un rato, el tema de los balones gástricos. Esto no viene a ser como una cirugía, porque No. entiendo que es una píldora que se infla dentro, algo así. Es una píldora que se infla adentro, que es un tipo de balón. Es un balón que se coloca por vía endoscópica, que es otro tipo de balón. Pero en líneas generales, todos los balones están indicados en pacientes que tienen sobrepeso, máximo obesidad de primer grado. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el balón Elipse, que es de la marca Lurion, espero no tener ningún problema con mencionando marcas. Espero que no. Espero que no. Bueno, aparte trabajo con ellos, así que no creo que se Exacto, molesten. al contrario. Lo que es una capsulita, como tú dices, que se ingiere, es un balón gástrico ingerible, que tiene un tamaño estándar y que se queda una cantidad de tiempo estándar también dentro del estómago. Lo que hace el balón es ocupar espacio. Ok. Te llenas rápido, pero Ok. no tenemos efecto ni sobre la grelina ni sobre absolutamente nada más. Solamente tenemos un periodo de tiempo donde el paciente va a comer poco porque se va a llenar rápido. Ya. Ese balón, después de 16 semanas, se desinfla solito y se elimina de forma natural. Oh, Es excelente, pero ¿cuál es el inconveniente? Para una persona que tiene una obesidad de segundo grado, obesidad mórbida, lograr cambiar hábitos en 16 semanas es muy difícil. Entonces, con este balón, si yo lo que quiero es perder 10 kilos, 15 kilos o hasta 20, lo cual va a depender muchísimo del compromiso que tú asumas con la dieta y con la actividad física, paralelo con el balón, puedes lograr ese objetivo. Pero ¿cuál es el inconveniente con los balones? Con este balón y con el que vamos a hablar después. Hay un porcentaje de reganancia de peso importante. después de que te... Después, porque eventualmente lo tienes que, o lo eliminas o lo tienes que retirar. Entonces, si el paciente no logró cambiar los hábitos y empieza a comer como comía antes de colocarse el Claro, balón, libertad. obviamente va a recuperar el peso. Y no hay nada que puedas hacer con respecto a eso, porque eso es netamente del paciente. Claro. Por eso les digo, muchas veces también yo me siento con mis pacientes, por si acaso yo voy a ser tu cirujano, voy a ser tu médico, voy a ser tu amigo, pero yo no soy tu niñera. O sea, si tú estás buscando que yo esté todas las semanas llamándote, oye, ¿has seguido tu dieta? ¿Has ido al gimnasio? ¿Has hecho ejercicio? No. No, o sea, tú tienes que ser consciente de que el procedimiento, el que sea, viene con controles. Controles que normalmente vienen dentro del paquete que uno ofrece para poder hacer la cirugía o colocar el balón. ¿Ya? Pero hay una tasa de deserción de pacientes muy importante para los sí. controles. Entonces, eso es un inconveniente también y es una Claro. debilidad, de verdad, para el procedimiento. Ahora, el otro balón que se coloca es el balón SPATS, que es un balón que puede estar hasta un año dentro del estómago del paciente. Es un balón que, a diferencia del Allurion, sí tiene que colocarse por vía endoscópica. Normalmente los pacientes con sedación, se introduce el endoscopio, se hace una visualización de la cámara gástrica, se introduce el balón con el endoscopio, se coloca en el espacio que estamos buscando y luego se llena con una solución especial, normalmente es solución salina, y normalmente empezamos con aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Ok. Y lo bueno de este balón es que te permite ajustarlo. Entonces, le pones el balón, evalúas después de 3 o 4 meses, y si el paciente no ha tenido la pérdida de peso que uno está buscando, Lo inflas más. puedes inflarlo más. Haces la misma evaluación a los 6 o a los 8 meses y así sucesivamente hasta llegar al año. Al año sí tienes que retirar el balón porque ya puede producir algunos tipos de cambios en la mucosa gástrica que pueden ser perjudiciales, porque el balón está diseñado para quedarse como máximo un año. Ok. Entonces, sí puede ser útil en este caso para pacientes de obesidad de primer grado o hasta obesidad de segundo grado, pero obviamente, como lo comentábamos desde un inicio, ningún procedimiento, sea el balón o una cirugía, va a dar los resultados necesarios solamente porque sí. Todo esto viene con el asesoría nutricional y con lo otro que definitivamente tendríamos que hablar, que es la actividad física. Porque si una persona va a seguir con su sedentarismo, haga lo que haga, va a tener un problema y va a tener una gran posibilidad de recuperar peso. Porque lo que buscamos con cualquier tipo de procedimiento o cirugía es que el paciente cambie esa masa grasa que tiene en exceso por tono muscular, que gane masa muscular. Ya. Al ganar masa muscular, el metabolismo cambia. El paciente empieza a ver cambios directos con respecto a los problemas de comorbilidades que podía haber tenido anteriormente y se le va a hacer mucho más fácil controlar su peso. Porque al final lo que buscamos a mediano y largo plazo es que cuando ya pase el efecto de la cirugía o el paciente se retire el balón, ya tenga el paciente en sus manos la manera de cómo controlar su peso. No, y de hecho se reduce el estómago, ¿no? O sea, Sí. y esa es otra cosa que te quería preguntar, estos mitos o verdades que circulan en redes, ¿no? Uf. Por ejemplo, mito número 1, que el estómago, como es un músculo, bueno, no sé si mito, ¿no? Es un músculo y se puede volver a crecer. Con una manga gástrica
dejamos un 20% de estómago y nosotros sabemos que a los 2 años del procedimiento quirúrgico el estómago va a recuperar algo de capacidad. Ok. Un 50, un 60%. Nunca el 100, pero sí un 50, un 60%. Entonces, como recupera capacidad gástrica, porque como tú dices, es un músculo, si la persona después de 2 años no aprendió a comer como debería aprender a comer, no hace el ejercicio que debería hacer, vuelve a subir de peso. Por eso digo que esto involucra muchísimo el compromiso del paciente. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta desde antes, Sí. ¿no? Otra cosa que he escuchado, Ujú. repito, todos son Por historias supuesto, de redes, lo vas a ¿no? escuchar, claro que Que el balón, muchas mujeres, sobre todo, se lo han quitado a la semana, a las 2 semanas, porque les vienen unos cólicos, unos dolores terribles, y es como que, ¡quítamela! sí. Bueno, todo el balón, tanto el Allurion como el SPAX-3, pasan un periodo de adaptación. Normalmente es de 48 a 72 horas, Ya. donde sí puede haber un poco de intolerancia, náuseas, vómitos, algo de cólicos. Con medicación normalmente es muy llevadero esto y normalmente después de las 72 horas el paciente lo tolera bien. Si después de este periodo el paciente no tolera, hay mucho dolor, lo que hay que hacer es, si en el caso fuera el balón Allurion, probablemente desinflarlo mediante un procedimiento endoscópico porque simplemente el paciente no lo tolera, y en el caso del balón SPAX tal vez reducir el tamaño, reducir la cantidad del volumen que se ha puesto originalmente, como para ver si esto es un poquito más llevadero, ¿no? Y luego ya en el tiempo ver si es que se puede ir incrementando el volumen haciendo una calibración de este mismo balón. No es que pase en todos los pacientes, es un porcentaje muy bajo de pacientes, casi el 90 o 95% de pacientes en ambos casos logran tolerarlo bien después de este periodo de adaptación, como te digo, ¿no? Ok. ¿Y qué posibilidades hay de que un balón te genere una obstrucción? Mira, hay descrito, ¿no?, que ha pasado que en algún momento el balón puede haberse desinflado espontáneamente, ¿no?, por algo, o porque el paciente recibió un golpe a lo mejor. Normalmente recomendamos de que si el paciente hace deportes de contacto, lo evite, Suaves. ¿no?, por unas 3 o 4 semanas hasta que el paciente se sienta ya bien adaptado al procedimiento. Y sí ha sucedido, yo no conozco en nuestro medio que haya pasado, pero sí en algún congreso lo escuché, de que el balón viajó por el intestino y se impactó en la válvula ileocecal y produjo una obstrucción intestinal, que requirió, en este caso, la suerte del caso que yo conozco, se pudo resolver por un procedimiento endoscópico. Le hicieron una colonoscopía, pudieron identificar el balón y retirarlo. Pero podría llegar el caso de que sea necesaria una cirugía de emergencia, si es que no se puede retirar el dispositivo por una vía endoscópica. No he visto o no hay reportes, por lo menos en nuestro medio, de que eso haya sucedido alguna vez con el balón SPAX. Con el balón Allurion a nivel mundial hasta el momento no ha habido ningún reporte. ¿Por qué? Porque ese balón está diseñado para que cuando se desinfle espontáneamente, normalmente a la semana 16, se elimine de manera natural con las deposiciones. Ok. Descríbenos una cirugía, o sea, Ok. porque has hablado, bueno, el balón ya sabemos que se introduce, se infla y de ahí uno se elimina, el otro se extrae. Así es. En el caso de la manga, tú nos dices que lo haces a nivel endoscópico, no endoscópico, laparoscópico. Bueno, es una cirugía endoscópica. Ya, así pero es. ¿cómo? A ver, cuéntanos, ya, vamos de alumnos a ver cómo es una cirugía. Ok, normalmente el paciente se hospitaliza 2 horas antes de lo que está programado la cirugía. Ok. Ya tiene que tener un periodo de ayuno. Todo procedimiento quirúrgico requiere un ayuno de por lo menos 6 horas. Ok. Entonces ese paciente tiene que tener ese periodo de ayuno obligatorio. Normalmente el paciente es recepcionado por la clínica, monitorizan funciones vitales, hacen una evaluación preanestésica. El anestesiólogo, que tiene que ser un anestesiólogo bariatra, ¿ya? Porque no es cualquier anestesiólogo, tiene que ser un anestesiólogo capacitado y con la experiencia necesaria en manejo de pacientes obesos. ¿Ya? Porque a veces es difícil la intubación o el manejo del paciente, ¿no? Luego de eso, el paciente entra a quirófano, ¿no?, obviamente acompañado por el personal, empieza una inducción anestésica y luego el paciente entra ya en anestesia general. Para poder hacer este tipo de procedimientos siempre se utiliza anestesia general. ¿Ok? Luego de ahí lo que hacemos es una incisión de 1 centímetro directamente por el ombligo, ¿ya? Y luego, dependiendo de las características del paciente, se le puede hacer 2, 3 o hasta 4 incisiones de medio centímetro. Ok. ¿Ya?
A través de estas incisiones introducimos los trócares, que es para cirugía laparoscópica, que en líneas generales son unos tubitos, ¿no? Con unas válvulas para poder controlar, porque el paciente va a tener todo el abdomen lleno de CO2, que es el gas que utilizamos para poder tener el espacio y visualizar directamente lo que vamos a abordar, que en este caso es el estómago. Lo que después utilizamos es con un equipo de energía bipolar, que en este caso lo más común es el LigaSure. Es como una pinza que entra por los vasos cortos de la curvatura mayor del estómago y una vez cerrada lo que hace es quemar y cortar. Okay. Y produce una quemadura muy controlada. No daña el tejido que no está dentro de sus palas y con eso podemos ir liberando y esqueletizamos toda la curvatura mayor del estómago hasta liberar también la unión gastroesofágica. Normalmente lo que hacemos es una buena visualización de los pilares esofágicos, que son los músculos que controlan el paso directamente del esófago al estómago. En algunos casos, cuando tenemos hernia en esa zona, se puede hacer una reparación inclusive juntando los pilares, ¿ya? Por la cara posterior del estómago. Y luego de eso lo que hacemos es medir una distancia prudencial entre el píloro, que es la parte más distal del estómago, y esta esqueletización que hemos hecho de la curvatura mayor del estómago. Normalmente dejamos entre 4 a 6 centímetros. Para empezar, lo que hacemos es introducir también nosotros le decimos un calibrador o una guía que tiene un calibre específico, normalmente es de 32 French, a través de la boca, y eso lo ponemos al costadito de toda la curvatura menor del estómago y entra casi hasta el píloro. Entonces eso nos sirve de guía para poder empezar con el grapado. Normalmente utilizamos de 4 a 5 grapas pegados a este calibrador para que tenga la manga una forma adecuada y un calibre adecuado. Ni muy pegado a la curvatura menor que pueda producir una estenosis, ni muy separado que no podamos lograr los objetivos que buscamos en la pérdida de peso, ¿no? Y normalmente tenemos mucho cuidado también al momento de llegar ya a la parte final, justo al costado de la unión gastroesofágica, ese angulito se llama el ángulo de His, dejamos una distancia de 1 centímetro para prevenir que haya reflujo en estos casos, porque estamos haciendo una sección completa de todo el cuerpo gástrico y todas las fibras musculares que tiene ahí. Luego de eso, lo que hacemos es revisar de que esta línea de sutura haya quedado sin ningún punto de sangrado. Se hace un refuerzo. En este caso yo lo que hago es volver a unir el epiplón mayor a esta línea de sutura en 4 o 5 puntos, que me va a permitir tener una seguridad extra. En el caso, si se diera de que hubiera un sangrado inadvertido, como este es un tejido muy plástico, inmediatamente se adhiere. Este es un tejido también que se va a pegar a toda la línea de sutura y si en algún momento hubiera algo de debilidad, también lo va a reforzar. Y es lo que está descrito en las guías internacionales y en la evidencia científica de que cuando uno termina una manga gástrica se haga algún tipo de refuerzo. Metas un hilo y hagas una sobresutura, vuelvas a juntar el aumento, algo que te sirva de refuerzo, porque eso es lo que ha demostrado la evidencia, que hay menos incidencia de complicaciones inmediatas y tardías en el procedimiento. Luego de eso se verifica que no haya ningún punto de sangrado, se retira el estómago, como viste en un video previo, a través del ombligo, 80% del estómago que hemos retirado. Luego verificamos que por los puertos de entrada de los trócares no haya ningún sangrado, y si lo hubiera también se controla con el mismo bipolar que tenemos, y luego se cierra todo por debajo de la piel. Estéticamente hablando queda muy bien porque de verdad son incisiones de medio centímetro, ¿no? De verdad no queda como si fuera pues una línea, ¿no? Y algo de inflamación ahí alrededor. A mediano y largo plazo, estéticamente hablando, se ve muy bien. Y el ombligo también lo cerramos por debajo de la piel, entonces te queda tu ombligo de siempre. No, para nada. Para nada, te queda el ombligo de siempre. Es más, cuando tenemos pacientes que tienen hernia umbilical, podemos corregir la hernia en el mismo acto operatorio y le dejamos el ombligo de quinceañera, como normalmente le digo. Otras condiciones que también se presentan es, por ejemplo, si el paciente tuviera cálculos en la vesícula, podemos hacer el mismo procedimiento. Terminando la manga, retirar la vesícula en el mismo acto operatorio, que es 20 o 25 minutos más de cirugía. Y es lo que está indicado y lo que está recomendado. ¿Por qué? Sí, eso te iba a decir, porque a mi tío le tuvieron que quitar la vesícula después. Ya. Lo que pasa es que hay un 30% de pacientes sometidos a cualquier tipo de cirugía bariátrica que empiezan a desarrollar cálculos en la vesícula si es que no lo tenían antes. ¿Por qué? Por un tema de dieta, por un tema de hidratación. Entonces hay algo en ellos que se genera un desbalance, ¿no? Porque normalmente no siguen las recomendaciones del cirujano y de la nutricionista, toman menos agua de la que deberían tomar y eso hace que los
sedimentos biliares aumenten y se formen cálculos. Entonces, si el paciente tiene cálculos antes de la cirugía, la idea es hacer todo en un solo acto operatorio. Y sí, verificar esto con los pacientes en los controles de los 3 y de los 6 meses. En algunos casos, solicitar ecografía abdominal para poder ver si la vesícula ha empezado a formar piedras o no. ¿No? Y si se detecta, es necesaria una segunda intervención, ¿no? También laparoscópica. También laparoscópica, también mínimamente invasiva, también de recuperación muy rápida, porque lo bueno de lo que hacemos actualmente, ya con la curva de aprendizaje completamente superada como cirujanos, nosotros estamos ofreciendo un procedimiento bariátrico que requiere horas de hospitalización nada más. Nada. No necesitas más. Esa es una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Desde que el paciente ingresa hasta que sale, ¿cuánto tiempo es? Y de ahí, ¿cuál es el tiempo promedio de su recuperación? Ya, genial, porque como es una cirugía mínimamente invasiva, de por sí la cirugía laparoscópica tiene muchos beneficios. Lo principal, en este caso, lo que hacemos son protocolos de recuperación rápida. El paciente a las 4 horas de operado ya está tomando líquidos. A las 4 horas de operado ya está levantado, ya está yendo al baño, ya está haciendo ejercicios respiratorios. Wow. Eso nos garantiza que al día siguiente el paciente antes del mediodía se puede ir de alta. Así se haya operado a las 8, 9, 10 de la noche del día previo. Pero sí, tan rápido porque ¿Sí? te pongo mi ejemplo. Ajá. Yo no me he hecho una cirugía bariátrica, pero la única cirugía que yo he tenido es la cesárea. Ya. No, es otro tipo de cirugía. Para Eso, pararme. sí. O sea, pero ahí, por ejemplo, también te decían, a más rápido te pares, más rápido te Eso recuperas. también es cierto. Y me pararon al día siguiente de la operación y casi me desmayo del dolor. Me imagino. Y encima para mí era recontra nuevo porque a pesar de tener 3 hijos, mis 2 primeros hijos fueron parto natural. Yeah. Y yo quería que el tercero sea parto natural. Pero a veces el chibolo tercero no viene con otra idea. Sí. Él ha hecho lo que le ha dado la gana desde que nació, ¿no? Entonces el médico, él a mí me dijo, si has tenido 2 naturales, 95% de es natural. Ah, pero no conoció a Lucas. Pues, claro. Pero pues. no conoció a Lucas. Lucas es el 5%. Así es. Yeah. ¿Y qué pasó? Que él se le enredó el cordón, entonces no pudo girar y No nunca pudo encajó. girar. Bueno, Me en pararon este caso, al día siguiente. son cirugías diferentes. Casi me desmayo del dolor. Una cirugía de cesárea es como si fuera una laparotomía. Estás abriendo el abdomen y haces una incisión relativamente grande. Ya, pero en el caso de una reducción estomacal, Ajá. claro, la parte de afuera son 3, 4 puntitos, pero adentro estás cortando un órgano completo. No todo, Bueno, el 80%, pero lo que pasa es que como tienes mucho cuidado en dejar los espacios, tienes mucho cuidado en que no haya sangrado, utilizas un equipo que está operando contigo, que es de primer nivel, utilizas material quirúrgico también de primer nivel, eso te garantiza que el paciente realmente se va a recuperar rápido, ¿no? Y ya nosotros los cirujanos sabemos de que el paciente tiene que quedarse hospitalizado el mínimo tiempo indispensable, porque que se quede más tiempo significa de que podemos aumentar el riesgo de otros problemas asociados a la estancia hospitalaria. Y esta cirugía es una cirugía que no necesita más de una noche de hospitalización. wow. Y la recuperación es realmente rápida. Lo que hacemos ahora con el refuerzo, con la omentopexia, disminuye considerablemente el dolor posoperatorio, disminuye considerablemente las náuseas después de la cirugía. El paciente sale tomando líquidos, ya tiene él una estructura de dieta que mi nutricionista le dio desde antes de la cirugía. Le dejamos unos medicamentos que son básicamente jarabes y pastillas muy chiquititas que va a poder cumplir sin ningún problema. Y el paciente normalmente al segundo día, porque tenemos una comunicación constante, no necesariamente presencial, pero ahorita la virtualidad nos permite pues tener una comunicación sumamente al detalle con los pacientes. Y lo primero que hacemos es, ¿cómo estamos? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Todo bien, doctor? ¿No hay dolor? ¿No hay náuseas? Perfecto. Hoy día salimos a caminar. Acompañado. 20 minutos. Suavecito. Caminando. ¿Todo bien? Sí. Al segundo día, 25 minutos. Así hasta llegar a la media hora. Y toda esa indicación de 30 minutos diario de caminata va a indicarse durante el primer mes posoperatorio. Ya. Esto me va a ayudar a que el paciente esté activo, que el paciente haga que los gases se movilicen, no se me estreña, porque hay estreñimiento en algunos casos, y que el paciente se sienta bien. ¿Ya? Eso es muy importante. Y tengo casos, en la gran mayoría de situaciones, donde puedo operar a un paciente que se dedica a un trabajo que no demanda esfuerzo físico, un trabajo de oficina, se puede operar un jueves, tiene viernes, sábado, domingo de un reposo relativo, y el lunes puede ir a trabajar sin ningún problema. Wow. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hacemos un control a la semana, hacemos un control al mes,
a los 3 meses, a los 6 meses, al año y medio y a los 2 años de operado. Porque como te mencioné hace un momento, los resultados finales del procedimiento los vamos a ver a los 2 años de cirugía. Y ahí ya se les da de alta. Normalmente sí, pero como te digo, pues los pacientes Depende de cada uno. Claro. Depende de cada uno. No, tanto su tasa de deserción como su adherencia al tema, ¿no? Depende de cada paciente. Ok. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tú has visto que pueden ocurrir tanto durante la cirugía como después de la cirugía? Que yo me imagino que después de ya vendría más a ser como una negligencia tuya, o sea, del paciente más que del doctor, ¿no? O sea, Okay. que hiciste alguna pachotada, no sé, que a la semana después de comer, no sé, una hamburguesa. Hay de todo. Claro, pero explícanos un poquito cuáles son los riesgos que podrían ocurrir o las complicaciones que podrían ocurrir durante y después de la cirugía. Pueden haber riesgos inherentes al paciente. Que tú en el acto operatorio te encuentres algo que no te esperabas encontrar, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que encuentras, por ejemplo, un hígado cirrótico. Tienes que tener mucho cuidado con el hígado cirrótico porque tú lo tocas más de lo que debes tocarlo y empieza a sangrar y eso puede ser una complicación. Y todas estas cosas no salen en el preoperatorio. Normalmente tendrías que tener ya un antecedente determinado o un diagnóstico previo, ¿no? Pero en algunos casos, a veces, inclusive hasta en la ecografía, que en algunos casos está indicado, no sale. ¿Ya? Otro, que encuentres un hígado muy graso y muy grande. También tienes que tener mucho cuidado con respecto a ese punto. La gran mayoría de complicaciones en el intraoperatorio se resuelven en la misma cirugía. Que tengas un sangrado excesivo o profuso, lo controlas, ¿no? Hay alternativas, clips o introducir un punto, ¿no? Un hilo de sutura y ponerle un punto para poder controlar ese sangrado. Otra complicación que puedes tener, que gracias a Dios a mí hasta ahorita no me ha pasado y espero que nunca me pase, es de que tengas problemas con la grapa. Que la grapadora se te trabe o que no complete toda la línea de sutura, entonces, y encuentres ahí una deficiencia en el grapado. Entonces, básicamente lo que se hace es corregir ese grapado introduciendo una nueva grapa y pegándote un poquito más, ¿no? Otra solución que podemos encontrar, porque en algún momento me ha pasado, cuando terminamos la manga, lo que hacemos es le decimos una prueba de hermeticidad. A través de este calibrador que es hueco, introducimos azul de metileno, que es un tinte no tóxico, y que nosotros vemos que la manga como que se llena. Con 60 centímetros cúbicos se llena y verificamos de que no haya ninguna fuga. Si hubiera alguna fuga, lo que hay que introducir es un hilo y reforzar esa zona y hacer una nueva prueba de hermeticidad para garantizar de que la manga está completamente hermética y que no va a tener ningún problema. Claro, porque ¿no? eso podría conllevar una peritonitis, ¿no? Puede haber que el paciente lo que esté ingiriendo caiga en la cavidad abdominal y producir una inflamación, probable infección y que pueda ser potencialmente peligroso para el paciente. Como te digo, a mí hasta el momento, gracias a Dios, no me ha pasado, pero sí está descrito. Pero sí lo que pasa, y es lo que mencionaste, eso es en el intraoperatorio. Claro. ¿Ya? Esa es tu responsabilidad. Definitivamente, y eso es lo que yo le ofrezco a mis pacientes. Yo te ofrezco una cirugía segura, yo te ofrezco una cirugía bien hecha, porque ese es mi trabajo. Claro. ¿No? Entonces, si tengo algún inconveniente, tener la capacidad, obviamente profesional, quirúrgica, de repararlo inmediatamente y que eso no produzca ninguna complicación para el paciente. Ahora, ¿qué cosa puede suceder? Tú mismo lo mencionaste, que de repente el paciente no sigue las indicaciones. ¿Qué puede suceder? Si tú quedas con una capacidad que te va a permitir tomar 200 centímetros cúbicos y ya sentirte lleno, y de repente a la semana de operado, y te olvidaste un día que te operaron, porque aunque no lo creas, pasa. Sí. Como es una cirugía mínimamente invasiva, el paciente a veces se despierta y no se acuerda que es operado, ¿no? Y de repente se acordaba que antes de operado se tomaba medio litro de agua al comienzo de su día y se lo toma. Obviamente eso aumenta la presión dentro de la manga. Hay un gran volumen que el paciente simplemente lo va a vomitar, pero vamos a aumentar innecesariamente la presión dentro de la manga en un periodo donde no deberíamos estar haciendo eso. Otra situación que puede suceder es que el paciente consuma un alimento de una consistencia que no es la indicada en ese momento. El paciente, después de una manga gástrica o de cualquier tipo de cirugía bariátrica, va a llevar una dieta estructurada, guiada por la nutricionista, donde vamos a empezar con líquidos, luego papillas, luego dieta blanda, ¿no? Y eventualmente llegar a una dieta completa. Pero ese periodo toma aproximadamente a 8 o 9 semanas. Wow, un montón. Entonces, sí. Y es donde se ve la mayor pérdida de peso porque estás con una dieta hipocalórica, pero brutal, ¿no? Entonces, si el paciente consume una consistencia sólida cuando está todavía en purés o en papillas,
esa consistencia sólida puede lesionar la manga por dentro. Ok. Otra situación en la que se puede presentar y que nosotros le recomendamos al paciente, si es un paciente obeso y fumador, lo que le decimos es que deje de fumar. Pero normalmente los pacientes que son fumadores de muy larga data tienen una compulsividad por fumar y muchas veces lo hacen en el primer mes de operado. Y eso puede producir sangrado, puede producir úlceras. Otra condición que se puede presentar también importante es que los pacientes están acostumbrados a ingerir alcohol. Y nosotros les recomendamos de que no lo hagan durante el primer mes para cuidar la mucosa gástrica y su integridad, ¿no? He tenido algunos colegas que han operado pacientes relativamente jóvenes y antes del primer mes han empezado a tomar alcohol porque se fueron a un matrimonio o una reunión familiar, lo que sea. Y eso puede producir una fuga de la línea de sutura y puede ser algo potencialmente peligroso. La idea de que si se presenta una complicación es tener el acompañamiento cercano al paciente para detectarlo rápidamente y encontrar una solución inmediata. No esperar, porque si tú esperas, ahí es donde puede producirse hasta un desenlace fatal, ¿no? Wow. Y una consulta, ¿es cierto esto de que una vez que te operaste no puedes volver a comer normal en tu vida? O sea, yo entiendo que obviamente tienes que cambiar hábitos y reducir tus porciones y comer más equilibrado. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo llevo una buena alimentación, yo me cuido y hago deporte y todo. Pero hay un fin de semana que me da ganas de comerme una pizza con mis hijos y me la como, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es esto de que hay como que ciertas restricciones de por vida en los pacientes bariátricos? Bueno, va a depender mucho de la cirugía que se realice. Normalmente las cirugías mixtas, ¿no? Como te mencioné, el bypass, el SADIS o la bipartición, sí conllevan algunas restricciones que pueden ser durante mucho tiempo, ¿no? Como son cirugías malabsortivas, hay partes de las vitaminas que uno ingiere normalmente que no se absorben bien. Entonces hay un porcentaje de pacientes que quedan necesitando vitaminas de por vida, suplementación vitamínica de por vida, ¿ok? Con la manga no pasa esto, porque solamente has cambiado el tamaño del estómago, ¿ya? Y yo se lo digo a mis pacientes, después de una manga gástrica, lo único que sería realmente algo que sería una pérdida de dinero es que te vayas a un buffet. Claro. Lógico, pues, ¿no? Porque si estás pagando un all you can eat, no vas a comer porque con 2 o 3 porciones ya vas a estar lleno y no te va a salir a cuenta. Claro. Pero lo bueno de estos pacientes es que cuando ya estén en dieta completa y llegan a dieta completa, Pamela, en la semana 9 o en la semana 10 después de operados, si quieren ir a un restaurante con su familia a comerse un lomo saltado o comerse un ceviche, lo van a poder hacer. En una porción distinta, definitivamente, pero lo van a poder hacer. Pero ese momento familiar, ese momento va a ser el momento fuera de la rutina. La idea es de que ellos se acostumbren en su día a día a llevar la asesoría nutricional, comer la comida que se han preparado en casa en las porciones ya determinadas, hasta pesadas. Se les recomienda al paciente que compren una balancita para saber cuántos gramos de pollo están comiendo, cuántos gramos de carne, cuántos gramos de fruta, cuántos gramos de verduras. Vamos a empezar a consumir, sí, carbohidratos, pero carbohidratos de alto valor nutricional. O sea, eso es algo que yo le digo a mis pacientes. Yo prefiero que te comas una papa, un camote o una yuca a que te metas fideos o arroz. Claro. Porque son carbohidratos los dos, pero tienen un valor nutricional distinto. Entonces, eso es algo que sí van a ir aprendiendo progresivamente. Otra de las cosas que tienen que aprender los pacientes después de la cirugía bariátrica es que sus horarios de alimentación son prácticamente sagrados. Hay momentos en los que van a tener que comer y que tienen que tener ese momento para comer, porque es el momento en donde se van a sentir mejor comiendo. ¿Ya? Y eso es algo que también lo tienen que llevar con la nutricionista durante todo este tiempo. Y algo que sí, a veces es un poquito complicado adaptarse a eso. Normalmente nosotros nos sentamos a comer con nuestro plato de comida y nuestro vaso de líquido, ¿no? Comes, vas tomando agua, vas comiendo, vas tomando agua. Después de una cirugía bariátrica eso va a cambiar. Sí, lamentablemente, entre comillas, porque la verdad es que simplemente es una cuestión de costumbre. Tú vas a tener un periodo donde vas a poder tomar todo el líquido que quieras. Tienes que dejar de tomar agua unos 15 o 20 minutos antes de tu comida. Por eso es importante los horarios. ¿Por qué? Porque tienes que comer con el estómago vacío. ¿Eso por cuánto tiempo es? Hay pacientes que se acostumbran a comer así ya de por vida. Ay, no podría. O sea, es complicado. Como tú dices, es un tema de costumbre, ¿no? Así Pero es. Yo sí, a veces necesito como pasar el alimento con líquido, claro, ¿no? O sea, cuando pero eso es porque tú tienes una capacidad gástrica al 100%, entonces te lo permite. No, pero fuera de eso hay alimentos, por ejemplo, los pallares.
Los Claro. pallares son densos, entonces comer pallares sin líquido es complicado. Por eso, mi querida amiga, es importantísima la asesoría nutricional Tal durante cual. el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque yo trabajo con una nutricionista que es una nutricionista bariátrica. O sea, es Ok. una nutricionista que solo trabaja con pacientes bariátricos. Entonces ya tiene un grado de especialización en esto que tiene alternativas para los pacientes. Que Buenísimo. sabe cómo decirle, sabe cómo, es más, tiene la empatía necesaria porque no todas las dietas son iguales para todos. Entonces tienes que hacer una dieta muy personalizada para cada paciente y tener la empatía necesaria de ponerte en los zapatos de esa persona y saber qué cosa es lo que está viviendo y darle alternativas. ¿Ya? Desde ahora un beso a Carlita Robles, que es Carlita Robledo, que es mi nutricionista. Estoy feliz trabajando con ella, de verdad, y todos mis pacientes están más que contentos. Me costó mucho trabajo encontrar a alguien con quien trabajar que sepa lo que yo quería transmitirle a mis pacientes. Porque en este negocio, y vamos a decir negocio, porque es un negocio de la salud, hay de todo. Entonces, encontrar una persona que trabaje como tú esperas que atiendan a tus pacientes, porque al final es mi paciente, Claro. ¿no? Me fue muy complicado, pero gracias a Dios ahora sí tengo una persona que goza de mi Top. entera confianza, es súper top, y tiene ese nivel de empatía que a mí personalmente me gusta mucho con los pacientes. Entonces, como te comentaba, eso sí es algo que va a cambiar. Van a tener que esperar unos 15 minutos sin nada para poder comer, porque tú necesitas comer con tu estómago vacío, y luego de terminar de comer, esperar unos 20 minutos a media hora para volver a tomar agua nuevamente, porque si no se van a sentir sumamente llenos. Ya no tienen la capacidad gástrica que Claro. tenían antes. Entonces, la idea es que con el tiempo, en este caso estamos hablando de la manga gástrica, le va a dar un efecto al paciente de 1 año y medio. Entonces, tengo 18 meses para que el paciente se acostumbre a esa nueva forma de alimentación, Para prepararlo. para prepararlos, para que ya realmente se les haga costumbre, se les haga un hábito, que aprendan a comer de esa manera. Obviamente, con el tiempo ya no va a ser necesario pues que estén con la nutricionista cada 15 días o cada mes, pero sí cada 2 o 3 meses donde ella les puede dar unos tips adecuados como para poder llevar su nutrición de la manera más adecuada, más profesional posible y que no tengan problemas y que no reganen peso a mediano y largo plazo. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Y cuál crees tú que es el mayor cambio que experimentan tus pacientes, aparte de la pérdida de peso y aparte de todos estos nuevos hábitos que se van a generar en nutrición y todo? Y a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo como mujer me cuido, hago deporte, como saludable y me gusta verme delgada. Ya, cuando salí embarazada, obviamente tu cuerpo cambia, entonces como que no te reconoces y quieres regresar a tu cuerpo anterior. Yo imagino que una persona que ha sido gordita mucho tiempo y baja de peso, su autoestima se debe disparar Sí, también. definitivamente. Definitivamente ese es el cambio más drástico y más positivo en la persona. El tema de la autoestima, ¿no? El tema de la imagen que ellos tienen de sí mismos. Recuperar esa imagen hace un beneficio terrible a la persona. Mejora su autoestima, mejora su energía, empiezan a hacer ejercicio. Hay muchas personas que nunca en su vida hacían ejercicio y después de esto empiezan a hacer ejercicio. Pero no quieres perder lo Por hecho, supuesto. ¿no? ¿Por qué? Porque como te mencionaba, es un procedimiento que es caro. Entonces, muchas veces yo le digo a los pacientes que esto tienen que tomarlo como una inversión en su salud, que es al fin y al cabo lo más importante, ¿no? Y es una inversión en sí mismos, Claro. ¿no? Entonces, al peruano cuando le hablas de bolsillo, te entiende. Entonces, si tú le dices, oye, estás haciendo esta inversión, pero tienes que cuidar tu inversión, lo empieza a ver de una manera distinta. Sabe de que tiene que cuidarse con la comida, sabe de que tiene que hacer deporte, hacer ejercicio. Le empieza a agarrar gusto a esa situación, Ese estilo de vida. a ese contexto, a ese estilo de vida, ¿no? Obviamente, porque esto produce un cambio tan drástico en la apariencia de la persona que lo primero que va a empezar a recibir, oye, ¿cómo está? Oye, Está te ves muy regia, bien. claro. Definitivamente. Y eso tiene un impacto positivo, ¿no? Te mencioné en la primera pregunta, ¿por qué me gusta esto? Porque el impacto que se genera en la persona, el impacto positivo que se genera en el paciente es extraordinario, de verdad. Y a mí me da muchísimo gusto cuando tengo pacientes que después de 1, 2 años, 3 años, 4 años, se contactan conmigo, me mandan fotos y me dicen, doctor, sigo muy bien, estoy feliz, puedo controlar mi peso, usted me dijo de que esto podía ser un más o menos 2 kilos y la verdad es que estoy ahí, nunca dejo que pase tanto, si una semana me descuido, la otra semana le meto ganas a la dieta, le meto ganas al ejercicio y empecé a tener control de mi vida y eso es lo que buscamos con los pacientes, que tengan nuevamente el control de su vida, que la comida no sea el motor que los domina,
¿no? Porque Claro, hay un gran problema como con decían, eso, ¿no? Comes para vivir, Ah, no sí, vives no, para comer. para nada. Entonces, eso es definitivamente el impacto más grande. Me gusta muchísimo ese aspecto, ¿no? Cosa que no estaba muy acostumbrada en las otras áreas de mi especialidad, te soy sincero, porque es como que lo rutinario, ¿no? La vesícula, corregir una hernia, Apendicitis. una apendicitis, gracias, doctorcito, mi paciente está muy bien, ¿no? Pero de ahí no pasa, ¿no? Esto genera un impacto positivo en la persona, en la autoestima, que genial, de verdad, a mí me encanta. ¿Y qué porcentaje de tus pacientes mantienen el buen peso o el peso perdido a lo largo de los años? Estadísticamente hablando, y esto es a nivel global, en la manga gástrica, por ejemplo, estamos hablando de un 80% de efectividad. O sea, el 80% de pacientes se queda en el peso ideal o muy cercano al peso ideal y que les permite poder controlarlo. Ok. Y eso es a lo que apuntas, ¿no? Vas a tener obviamente un 20% en el que va a haber una reganancia de peso o no lograron los objetivos que se estaban trazando y puede haber algunas otras alternativas. Pero cuando tú ahondas un poquito en eso, te das cuenta de que el tema no fue por la cirugía, no fue que el doctor Aybar hizo malas cosas, porque eso no pasa, porque obviamente es mi trabajo y yo estoy capacitado y entrenado para hacer una cirugía bien hecha y que sé que le va a servir al paciente. El tema es el paciente, porque no siguió la dieta, porque siguió la dieta un par de años o 3 años, después dijo yo puedo solo y no pueden solos, no hacen ejercicio o no con la frecuencia que deberían hacerlo. El tema genético también entra ahí porque ahí es donde empiezan a perder el control de esto. Entonces, siempre voy a insistir al paciente que me busque o que me contacte. O sea, si vamos a empezar a trabajar juntos en esto, tienes que ser consciente del compromiso que esto requiere. Y es un compromiso de por vida. No es ahorita, no es en 2 meses, no, es un compromiso de por vida. Porque a mí, te soy sincero, Pamela, a mí no me sirve de nada operar a un paciente y que en 3 o 4 años me busque de nuevo ¿Para con el qué? mismo No. peso, ¿no? Voy a tener que ofrecerle otra cirugía que probablemente va a ser más cara que la primera, ¿no? Que tiene ya un porcentaje mayor de complicaciones o de comorbilidades asociadas al procedimiento quirúrgico, si lo que buscamos es que con esa cirugía Soluciones. solucione su tema y que se quede todo lo que le quede de vida en ese peso ideal o muy cercano a su peso ideal. Pero como tú dices, es hábitos. Sí, Hábitos, mejorar hábitos, esos hábitos. y sembrar hábitos. Ahora, una pregunta. Y en el caso de mujeres que después de una banda salen embarazadas y obviamente ganas peso Ujú, porque hay un bebé dentro tuyo, ujú. ¿cómo regresas a tu peso? Y también qué ocurre con el estómago, porque sí necesitas un poquito más de ingesta calórica porque estás gestando una vida, ¿no? Hay recomendaciones que son muy concluyentes con respecto a ese punto. Si una mujer se hace una manga gástrica y quiere salir embarazada, la idea es que espere por lo menos un año de su cirugía. Después de la cirugía, un año. Si es una cirugía mixta, como un bypass, la recomendación es 2 años. Ok. ¿Ok? Pero he tenido casos, 1 o 2, donde han salido embarazadas antes de ese periodo. Entonces, lo único que hay que hacer son los ajustes en la dieta necesarios. ¿Por qué? Porque sí hay un riesgo de que si uno no se alimenta bien, puede pasar un retardo del crecimiento intrauterino o un bebé que no nace con el peso adecuado, ¿no? Gracias a Dios, en los 2 casos que he tenido, se ha podido hacer esa corrección. Y luego del parto, ya sea natural o por cesárea, podemos empezar con el tema nutricional de nuevo, Ok. ¿no? Obviamente teniendo el cuidado necesario como para que la paciente pueda dar de lactar y que no tenga ningún problema con respecto a ese punto, ¿ya? Eso le va a ayudar un poquito. La lactancia va a ayudar porque la gran mayoría de mujeres cuando dan de lactar empiezan a perder el peso que han ganado durante el embarazo, Sí, ¿no? y más. Sí, y Me más. pasó, me pasó. Entonces eso ayuda porque hay un tema hormonal de por medio, hay unos ejes hormonales que se alteran por la lactancia. Y luego del periodo de 6 meses de lactancia, la paciente puede empezar con el tema nutricional prácticamente, no voy a decir de cero, pero Con todos los hábitos aprendidos. y con una asesoría nutricional. O sea, ahí sí es importantísimo que la nutricionista trabaje como nunca ha trabajado para que la paciente pueda repotenciar los efectos de la cirugía y poder lograr mantenerse en su peso ideal o si o ganó algo de peso durante el embarazo, perder ese peso. Ok. ¿No? Obviamente el tema del ejercicio, de la actividad física, importa muchísimo en ese tema. No está contraindicado, puede suceder, pero como digo, hay recomendaciones que por algo existen, ¿no? Ujú. Y ahora una pregunta, yo siempre tengo la idea de, no sé si has visto esta película, Click, Ujú. ya que Adam Sandler baja de peso demasiado y le queda la... He utilizado ese clip en una de mis Ya. reels.
Sí, ¿Qué tan cierto es que después de una cirugía bariátrica, sobre todo una persona que tiene mucho peso, Así es. necesite hacerse una cirugía estética para remover todo este exceso de piel? Empezamos a decir que la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una Claro. cirugía que busca recuperar la salud del paciente. Tal cual. Pero obviamente hay un tema estético secundario y eso es definitivo. Siempre nosotros recomendamos al paciente que después de un mes de operado ya empiece a hacer ejercicio. Y los mejores resultados se ven con ejercicios de fuerza. Y eso no me lo estoy inventando, hay una evidencia científica. Pesas, máquinas. Así es. Puede combinarlo con cardio, no hay ningún problema. O sea, muchas veces yo simplemente le digo, me interesa que hagas actividad física, no me importa qué, pero haz algo, ¿no? Si quieres irte a un parque a hacer zumba, a hacer tai chi, a hacer yoga, a hacer pilates, lo que quieras. Si te quieres ir a jugar vóley, fulbito o hacer algún deporte, pero no por recreación, sino por actividad física. O sea, tiene que haber un tema de 2 o 3 veces por semana, por lo menos, para que realmente se genere un hábito. Pero si me preguntan cuál es la mejor alternativa de todas las que hay en actividad física, para un paciente bariátrico definitivamente es que se meta a un gimnasio y que con una asesoría profesional también, de un coach o de un entrenador, llevar una rutina de ejercicios que le permita tonificar músculo. Okay. A la par que está perdiendo grasa, empieza a ganar masa muscular. Si empieza a ganar masa muscular, no debería haber tanta flacidez. Pero como tú lo mencionaste, va a depender del grado de obesidad que tiene el paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una obesidad mórbida y gracias a la cirugía logro que llegue a un peso ideal, definitivamente va a haber flacidez. En esos casos, si el paciente así lo considera necesario y obviamente con la evaluación de su cirujano anterior, se le puede recomendar una cirugía estética, ¿no? Pero esto ya es decisión enteramente del paciente. ¿Ya? Y la recomendación inicial es de que esta no se realice dentro del primer año de producida la cirugía bariátrica. Primero ver cómo responde Así tu es, piel es más, también, yo ¿no? esperaría inclusive la recomendación que le hago a la gran mayoría de mis pacientes es esperar el periodo de luna de miel bariátrica que demora 1 año y medio. Entonces, en el que hagas lo que hagas vas a perder peso, ¿no? Si sigues la dieta o no, si haces ejercicio o no, la cirugía tiene un efecto, ¿no? Descrito en el 80% de pacientes. Entonces, esperar ese periodo y ver realmente el grado de flacidez que puede haber y recomendar. Y muchas veces he tenido la suerte de poder recomendarles a cirujanos plásticos de mi entera confianza, que conozco ya en más de 20 años de carrera, que pueden brindarle una atención de primera y realmente llegar a los objetivos que ellos están buscando, ¿no? Ya objetivos estéticos, que son diferentes a los objetivos de salud que tenían originalmente. Ok. ¿Cómo ha evolucionado la cirugía bariátrica en los últimos años y qué tendencias ves para el futuro? Y en la primera pregunta te lo digo porque lo comentamos antes de, cuando te invité a venir antes de quedar en fecha, que antes eran los cortes abiertos y las grapas afuera y era como que sacar el estómago. Y ahora tú me contaste, no, es por el estómago, por el ombligo. Y yo como que, ¿what? Eso sí, para mí ha sido una mejora gigante, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué tendencias, tú que vas a un montón de congresos, qué tendencias de futuro ves ahorita que la parte tecnológica está en boga y que la tecnología pues avanza cada segundo, ¿no? Bueno, la cirugía bariátrica ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? En el mundo en general. Y en el Perú, o sea, no tienes idea, ¿no? Cuando yo estaba en la residencia, y te estoy hablando, yo empecé la residencia en el año 2010, ¿no? Entre el 2010 y el 2013, veía cirugías bariátricas y veía que la mayoría de los pacientes o terminaban en la UCI o se quedaban una semana hospitalizados, a pesar de que se hacía cirugía laparoscópica ya en ese periodo, ¿no? Pero había algo que nosotros en medicina conocemos como curva de aprendizaje. Había un periodo en el que los cirujanos a nivel nacional estábamos todavía como que ganando la experiencia necesaria, ¿no? Esa curva de aprendizaje en el Perú ya se pasó hace bastante tiempo, ¿no? Ahora los cirujanos que se acaban de graduar ya prácticamente están más que capacitados en poder hacer una cirugía bariátrica con la mayor experiencia necesaria o con la mayor calidad y seguridad necesaria. Por eso es que la oferta ha aumentado. Ahorita hay muchísimos cirujanos que hacemos cirugía bariátrica en Lima, en provincias, sin ningún problema. Tengo muchos colegas que viajan y que se la pasan todo el año viajando, yéndose a diferentes ciudades del Perú a operar, ¿no? Genial por ellos, me parece fabuloso. Pero ya hemos logrado pues una experiencia en esto importante para poder ofrecer lo que te decía, una cirugía, prácticamente cirugía de día, ¿no? El paciente se queda 12 horas a lo mucho en la clínica y podemos garantizarle una cirugía adecuada y una cirugía segura, ¿no? Entonces,
Y no solamente eso, ha cambiado algunas cosas también. O sea, si tú me preguntas si la manga que yo hacía hace 5 años es igual a la que hago ahora, no. Definitivamente no. Porque tú vas a congresos, escuchas experiencias de otras realidades. Hay ciudades en México donde se hace cirugía en alto volumen, donde se operan 50, 60, 70 pacientes diarios. ¡Hala! ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú Automatizado. tú vas a Tijuana y hay 100 clínicas de estas. Es que Tijuana es como Las Vegas, la ciudad del vicio y la ciudad de la medicina. Porque ¿no? les cuesta el 10% de lo que les costaría operarse en San Diego, que está ahí Claro. pasando la frontera. No, tú sabes que yo llevé a mi mamá a hacerle el tratamiento oncológico a Tijuana. Ujú. Y de verdad, o sea, era la ciudad de la Sí. medicina Sí. y, a ver, tampoco me salió tan barato, pero claro, versus una John Hopkins. Claro, pero es ofrecerle un tratamiento de primera con unos costos distintos. Y simplemente por la ocasión. Y muchos de mis colegas han ido y siguen yendo a Tijuana a perfeccionar sus técnicas quirúrgicas en cirugía bariátrica, Que al ¿no? final son los médicos gringos que Ujú, vienen a esta sí, zona, en sí, realidad, sí, ¿no? sí, Viven sí. en San Diego y Sí, viajan todos los días. es la verdad, es la verdad. Tijuana. Obviamente, eso de hecho que también los médicos de esa zona se perfeccionen, se capaciten y puedan brindarlo. Cuando vamos a congresos internacionales o a los congresos mundiales de cirugía de la obesidad, ves esa realidad y conversas con cirujanos de otras realidades, de Tijuana, de Juárez, ¿no? Del mismo DF, de toda la zona en México, que cómo hacen el trabajo, ¿no? Y me parece genial, ¿no? Me parece fabuloso. ¿A qué nos enfrentamos ahora a partir de esto en nuestra realidad? Ha llegado tardísimo, pero estamos ya empezando con la cirugía robótica acá en el Perú, ¿no? La Clínica Internacional ya lo tiene ya desde hace unos meses, medio año, si no me equivoco. Ya hay robot en el 2 de mayo, ya hay robot en el INEN. La gran mayoría de cirugías bariátricas que se hacen en todo Estados Unidos se hacen por cirugía robótica. Entonces, eso también va a ser algo que eventualmente vamos a tener a la mano. No sé cuánto tiempo va a demorar para que se masifique esto, ¿no? Es un poco complicado porque sigue siendo un dispositivo muy costoso, ¿no? Ponerlo acá en el Perú es caro, ¿ya? Pero eso es lo que sigue, ¿no? Y van a haber algunas variaciones en las técnicas ya descritas que a lo mejor a mediano y largo plazo van a demostrar cierta efectividad mayor con algunos temas metabólicos, por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que logres una curva de pérdida o de control mucho mayor, ¿no? Que con los otros procedimientos o con las pequeñas variaciones que puedas hacer en la técnica, y eso es a lo que nos venimos enfrentando. Y básicamente lo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a esto es seguir capacitándonos, seguir yendo a congresos, no creer que ya lo sabemos todo, porque ahí es donde te estancas, ¿no? Y empezar a conversar con nuestros pares de otras realidades para poder ver qué es lo que están haciendo ellos bien, qué es lo que no está yendo tan bien y poder aplicar lo aprendido, ¿no? Tal cual. Ujú. ¿Qué consejos le darías a una persona que ahorita está pensando en someterse a una cirugía bariátrica? Primero, que busque un cirujano que le inspire confianza. Ok. O Principal, sea, por ahí, claro. ¿no? O sea, es más, te soy sincero, he tenido pacientes que se han paseado probablemente por todos los cirujanos que hacemos cirugía bariátrica en Lima, ¿no? Y en algún momento han llegado a mi consulta y es la misma recomendación que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Opérate con el que te inspire confianza, opérate con el que tú sabes y estás convencido de que te va a ir bien. Estoy seguro que te va a ir bien. Y creo ¿no? que al revés también, ¿no? Tú como médico también deberías tener la potestad de rechazar Por supuesto. algún paciente que tú digas, no, este me va a supuesto. traer más complicaciones que beneficios. Lo he hecho también. alguna vez y en algún momento le he dicho, ¿sabes qué? Por favor, busca otro colega porque yo contigo no voy a trabajar, ¿no? Es que no tiene que ser un tema simplemente económico, ¿no? Obviamente nosotros trabajamos en esto, nosotros vivimos de esto, o sea, es lógico, uno quiere tener cada vez más pacientes, ¿no? Pero, por ejemplo, y voy a dar yo mi opinión y cómo manejo yo mi práctica privada, yo no tengo asistente, yo no tengo secretaria, ¿no? Yo manejo a mis pacientes yo directamente. Cuando me escriben a mí soy yo el que respondo. Y tengo un volumen de pacientes que me permite hacer un seguimiento muy cercano. Entonces, eso para mí es una ventaja y es a mí como me gusta manejar mi práctica. Pero en algún momento, si es que aumentar el número de pacientes, probablemente si tuviera la necesidad de descentralizar esto un poquito, simplemente para tratar de brindar una buena atención. Pero por el momento lo puedo hacer yo solo y eso obviamente me permite tener esa cercanía con el paciente que a mí personalmente me gusta, ¿no? Pero esa sería la primera recomendación, que busque a alguien
que le brinde la seguridad necesaria y la confianza necesaria. Segundo, que verifique que esta persona sea, primero, médico, ¿no? Segundo, que tenga la especialidad que dice que tiene que tener, ¿ya? ¿Ok? Tercero, que opere en una clínica que brinde todos los estándares de seguridad y calidad necesarios para ofrecer una cirugía segura, ¿ya? Luego, también que tenga un equipo multidisciplinario. Eso también es importantísimo. Y que sepa expresar eso en el momento que tiene el contacto con el paciente, ¿no? En el momento que un paciente ya se decide, por ejemplo, operar conmigo, yo lo primero que le digo, perfecto, mi equipo te está contactando antes de terminar el día. Y mi nutricionista y mi psicóloga lo están contactando antes de terminar el día, ¿no? También les recomendaría a los pacientes que verifiquen de que el equipo con el que trabaja el cirujano sea siempre el mismo. O trate de que sea siempre el mismo. Claro. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, opero con mi compadre Pedrito Vances, tú lo conoces. Pedrito, ¿ya? Entonces, un abrazo a mi compadre. No te doy un beso porque después piensan mal. Pero bueno, mi compadre, trabajo con él más de 20 años. Nos conocemos, ya. Entonces, él cuando tiene pacientes yo lo ayudo, yo cuando tengo pacientes él me ayuda. Él es tu profesor, pues, ¿no? Él ha sido mi asistente cuando yo era residente. Así es. Claro. Nos conocemos desde la universidad. Entonces, un saludo para mi hermano. Eso a mí me brinda una seguridad extra, ¿no? Trabajamos siempre en las mismas clínicas, siempre con los mismos anestesiólogos. Normalmente siempre es la misma instrumentista la que está con nosotros, siempre es la misma gente la que está en quirófano conmigo, que me brinda a mí la seguridad de que lo que voy a hacer en ese momento va a estar bien. Y que te conocen, por supuesto, que ya con una mirada saben, pásame la gasa y no ya tengo, te y ya no tengo que ni decirles claro, nada porque ¿no? saben perfectamente cómo trabajo, ¿no? Y eso a mí me brinda mucha tranquilidad, ¿no? Mira, no te voy a hablar del material porque tengo muchos colegas que marketean eso. Yo en algún momento también, debo reconocerlo, lo he hecho, ¿no? Pero el material que se utiliza en Lima ahorita, todo pasa por un proceso de verificación y de control por parte de la IGEMIT. Por lo tanto, todo el material que se utiliza es un material de calidad, ¿ya? Entonces, no va a haber una marca de grapa que te va a dar más seguridad. No, o sea, tu cirujano sabe con lo que está trabajando porque después del paciente y de la familia, el cirujano es el más interesado que todo salga bien. Obvio. Porque absolutamente nadie va a entrar a operar pensando, pucha, voy a terminar enjuiciado. No, nadie. No, voy a tener un problema, le va a pasar algo al paciente. Con redes sociales, una negligencia tuya y te quemaste. Así te hacen leña, así arruinan tu reputación. Entonces, obviamente, el cirujano sabe con lo que está trabajando. Entonces, tú lo único que tienes que pedirle a tu cirujano es de que utilice un material adecuado, un material comprobado para poder hacer una cirugía segura, y eso es lo que te va a brindar a ti la confianza, ¿no? La gran mayoría de pacientes, obviamente, cuando ya logran un nivel de confianza con el cirujano, saben que van a ser bien atendidos, saben que van a utilizar el mejor material disponible para ellos, pero hay otros que les gusta revisar un poquito más y te preguntan directamente, doctor, ¿y usted qué grapa utiliza? Ay, yo uso Ethicon. Ah, no, yo uso las de Medtronic. No, yo utilizo las grapas de Micombe o de Rich o de Welfa, las que hay en el mercado, porque hay muchas marcas. Todas son buenas. La verdad es que eso ha beneficiado muchísimo, porque como hay más competencia con respecto al material, eso hace que los costos del material disminuyan y nosotros podamos ofrecerle una mejor alternativa en costos a los pacientes por un procedimiento quirúrgico. Es más, el costo de la manga gástrica ha disminuido muchísimo en los últimos años básicamente por eso. Y obviamente también porque ha aumentado la competencia, obviamente también porque nos estandarizamos en algunos casos en los precios. Las clínicas también donde trabajamos estandarizan sus costos y nos permiten ofrecerle un mejor precio al paciente, pues, ¿no? Buenazo. Aldito, ya para terminar, cuéntanos, ¿dónde te pueden ubicar si alguien quiere conocerte para que le des la opinión de si necesita, no necesita? ¿A dónde te escriben? ¿A dónde te llaman? ¿En dónde te encuentran? Bueno, en mis redes directamente es Dr. Aldo Aybar, todo junto. Aybar es con Y y con B chica. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Ahí van a encontrar también los medios para poder contactarme. Pueden escribirme también al 947-803-959, que es mi WhatsApp personal. Es mi único teléfono. Mi esposa me odia un poquito por eso, ¿ya? Porque dice que mi teléfono suena todo el día. ¿Ya? Pero bueno, así es el trabajo, ya sabía con lo que se estaba casando. Le mando un beso a Melissa y a mis hijos desde aquí. Si realmente creen que puedo ayudarlos, contáctenme, escríbanme sin ningún tipo de compromiso. Si requieren simplemente una orientación
puedo ayudarlos en eso. Y voy a estar más que encantado de poder ofrecerles mi trabajo, mi profesionalismo, el de mi equipo y todo lo que yo tengo para poder ofrecerles. Actualmente la mayoría de mis cirugías las estoy realizando en la clínica Rizo y en la clínica San Clemente, ambas en Lince. Ahí es donde también hago mis consultas. Agradecerles a las clínicas por la confianza que tienen en mi trabajo también. Y todo el equipo de gente que trabaja cuidando a mis pacientes en el postoperatorio, las enfermeras, los anestesiólogos, los médicos que trabajan ahí haciendo guardia, que siempre están dándonos toda la información del paciente, cómo pasó la noche, cómo están sus funciones vitales. Como te digo, es un trabajo estructurado, es un trabajo obviamente grande, pero bien llevado. De verdad estoy más que feliz de poder ofrecerles a las personas que te siguen, a todos tus seguidores del podcast, para que puedan sacar una consulta conmigo. Normalmente yo la primera consulta es de cortesía, no, de verdad no la cobro, porque me gusta escuchar a las personas, ofrecerles una alternativa adecuada, de acuerdo desde un punto de vista profesional, para que puedan lograr sus objetivos, hacer de sus objetivos mis objetivos y poder juntos llegar a que logren su peso ideal, que eso es al final lo que ellos están buscando. Salud. ¿No? Así es. Y con eso su salud. Recuperar el control de su vida. Al final es eso. ¿Ya? Gracias, Aldo, No, por haber no tienes venido. nada que Ha agradecer. sido una conversación demasiado productiva y enriquecedora. Hay muchas cosas que yo no sabía, como te decía, que me quedé en el año de la carreta. Yo creo que este episodio va a ser de bastante interés para ustedes, así que si se quedaron hasta el final, gracias, gracias, gracias. Les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo.